En el silencio de mi propio ser, descubrí un océano inexplorado de posibilidades. Mis pensamientos, antes dispersos como estrellas en la noche, encontraron un patrón en el tejido de mi mente. Me sumergí en la esencia de mi propia existencia, explorando la profundidad de mi imaginación con la convicción de que dentro de mí reside un poder infinito. Fue en ese rincón interno donde encontré la semilla de la manifestación, el germen de la creación que florece en cada rincón de mi realidad. Al pronunciar las palabras yo soy toda la imaginación, no solo estoy afirmando mi conexión con el tejido mismo del universo, sino que estoy reclamando mi papel como arquitecto de mi destino. Cada palabra es una chispa que enciende el fuego de la creación, y cada pensamiento es una fuerza que moldea la arcilla de mi existencia. Al entender que soy el epicentro de toda la imaginación, asumo la responsabilidad de cada giro y cada vuelta en el laberinto de mi vida. Ya no soy un espectador pasivo, sino un creador activo, danzando con las posibilidades en el escenario de mi propia realidad. La revelación de que yo soy toda la imaginación no es solo una afirmación, es la llave maestra que abre las puertas a un reino de posibilidades ilimitadas. Cada día, al despertar, reconozco que tengo el poder de dar forma a mi día, de dirigir el curso de mis experiencias simplemente mediante la elección consciente de mis pensamientos y palabras. En este vasto campo de potencial, las semillas de mis deseos encuentran tierra fértil para crecer y florecer. Ya no veo los obstáculos como barreras insuperables, sino como oportunidades para demostrar el poder de mi imaginación. Cada desafío se convierte en una tela en blanco sobre la cual pinto con la paleta de mis pensamientos, creando una obra maestra de resiliencia y éxito. La comprensión de que soy el epicentro de toda la imaginación también me lleva a explorar los rincones más oscuros de mi psique. En el silencio, encuentro la clave para liberar patrones limitantes y creencias que han actuado como sombras en mi camino. La autoindagación se convierte en una brújula, guiándome a través de los recovecos de mi mente para descubrir tesoros escondidos de potencial sin explotar. La afirmación yo soy toda la imaginación se convierte en mi mantra diario, resonando en mi ser con una frecuencia que armoniza con la verdad fundamental de mi existencia. Cada vez que lo pronuncio, siento la energía creativa fluir a través de mí, recordándome que soy un ser ilimitado en mi capacidad para manifestar. Este conocimiento no solo es un tesoro guardado en mi interior, sino una luz que ilumina mi camino, disipando las sombras del temor y la duda. Al abrazar la idea de que soy el creador de mi realidad, también acepto la responsabilidad de mi felicidad y bienestar. Mis pensamientos y emociones son como semillas que siembro en el jardín de mi vida, y cada acción es el cuidado necesario para que esas semillas florezcan en una exuberante realidad. No hay espacio para la victimización, solo para la autorreflexión y el empoderamiento constante. En cada sueño, encuentro un mapa hacia la realidad que deseo experimentar. La imaginación se convierte en la brújula que me guía a través de los vastos territorios de mis deseos más profundos. No hay límites para lo que puedo crear cuando reconozco que yo soy toda la imaginación, y cada visión se convierte en un faro que me señala el camino hacia mi destino deseado. Al afirmar con convicción que yo soy toda la imaginación, declaro mi papel como maestro de ceremonias en el teatro de mi vida. La cortina se levanta, revelando un escenario donde cada pensamiento y palabra se convierten en actores, dando vida a la trama que escribo con la pluma de mi propia creatividad. En el crisol de la imaginación, descubro la magia que emana de la afirmación yo soy toda la imaginación. Este mantra, más que una simple declaración, se convierte en el núcleo de mi ser, resonando con una vibración que se expande por todo mi ser. Al profundizar en este viaje autodescubrimiento, me doy cuenta de que cada palabra pronunciada tiene el poder de dar forma a mi realidad. Al aceptar plenamente que yo soy toda la imaginación, también reconozco que la manifestación es un acto de fe y certeza. No se trata simplemente de desear algo, sino de abrazar con convicción la creencia de que ya soy lo que deseo ser. Esta fe no es ciega, sino una confianza fundamentada en la comprensión profunda de mi papel como creador de mi destino. Mis pensamientos son las semillas que planto en el jardín de mi mente, y cada palabra es el agua que nutre esas semillas. Al regar mi jardín con afirmaciones positivas y creencias fortalecedoras, cultivo un terreno fértil para que mis sueños florezcan. La paciencia se convierte en mi aliada, sabiendo que cada semilla tiene su propio tiempo para germinar y manifestarse en la realidad. En este proceso de manifestación consciente, también encuentro la necesidad de alinear mis pensamientos, palabras y acciones.
La coherencia se convierte en la melodía que acompaña mi danza con la realidad. Si afirmo con convicción que soy próspero y exitoso, mis acciones deben reflejar esa afirmación. La coherencia entre lo que digo y lo que hago fortalece la conexión entre mi imaginación y la realidad que estoy creando. Al abrazar la verdad de que yo soy toda la imaginación, también me sumerjo en la comprensión de que el tiempo y el espacio son simplemente ilusiones que limitan mi percepción. En el reino de la imaginación, no hay restricciones temporales ni barreras espaciales. Mis deseos ya existen en el ahora, y mi tarea es simplemente abrir los ojos de mi mente para ver su manifestación en mi realidad física. La claridad de visión se convierte en un aspecto esencial de este viaje. Al afirmar que yo soy toda la imaginación, también reconozco que mi visión interna es el molde a partir del cual se crea mi realidad externa. Afinar la claridad de mis deseos y sueños se convierte en una práctica diaria, ajustando la lente de mi mente para captar con precisión la visión que quiero experimentar. En este proceso de autodescubrimiento, también me encuentro desafiando las limitaciones autoimpuestas. Al abrazar la idea de que soy el epicentro de toda la imaginación, rechazo la noción de que estoy sujeto a las circunstancias externas. Cada desafío se convierte en una oportunidad para demostrar el poder de mi imaginación y la capacidad de transformar cualquier situación. La práctica diaria de afirmar yo soy toda la imaginación se convierte en mi ancla, recordándome constantemente mi capacidad ilimitada para crear mi realidad. En momentos de duda o adversidad, esta afirmación se convierte en la luz que disipa las sombras, recordándome que soy el autor de mi historia y el arquitecto de mi destino. Al afirmar con convicción que yo soy toda la imaginación, reconozco que cada palabra pronunciada y cada pensamiento cultivado son piezas clave en la creación del tapiz vibrante de mi vida. En la profundidad de mi ser, sigo explorando las vastas extensiones de mi propia imaginación. La afirmación yo soy toda la imaginación se convierte en el faro que guía mi travesía, iluminando cada rincón de mi mente con la luz de la posibilidad. En esta fase del viaje introspectivo, me sumerjo más profundamente en la comprensión de que mi capacidad creativa no tiene límites. Al asumir plenamente que yo soy toda la imaginación, también abrazo la idea de que mi realidad es moldeada por mis creencias más profundas. Mis pensamientos y creencias son como semillas que germinan en el suelo de mi subconsciente, dando lugar a la realidad que experimento. La responsabilidad de elegir las semillas que planto recae completamente en mis manos, y cada elección tiene un impacto directo en la cosecha que recojo. La autoindagación se convierte en una herramienta invaluable en este proceso. Al examinar mis creencias arraigadas, descubro las raíces de mis patrones de pensamiento. Aquello que creo sobre mí mismo y el mundo a mi alrededor se convierte en la base sobre la cual construyo mi realidad. Al identificar creencias limitantes, tengo el poder de reemplazarlas con afirmaciones fortalecedoras, creando así un terreno más fértil para la manifestación. En este viaje, también me sumerjo en la comprensión de que la manifestación es un acto de amor propio. Al afirmar que yo soy toda la imaginación, estoy reconociendo mi valía intrínseca y el derecho de vivir una vida plena y satisfactoria. La autocompasión se convierte en la energía que impulsa mi proceso creativo, recordándome que merezco manifestar mis más profundos deseos. La paciencia se transforma en mi aliada constante. Al comprender que el tiempo y el espacio son ilusiones en el reino de la imaginación, me libero de la presión del cronómetro externo. Cada afirmación, cada pensamiento positivo, es una inversión en mi propio futuro, creando una línea temporal donde mis deseos se manifiestan en perfecta armonía con mi visión. La sincronicidad se convierte en un fenómeno cotidiano en mi realidad. Al afirmar yo soy toda la imaginación, reconozco que estoy en sintonía con el flujo constante de posibilidades que el universo despliega ante mí. Cada encuentro, cada experiencia, es una respuesta a la frecuencia de mis pensamientos y creencias. La vida se convierte en un ballet cósmico, donde cada movimiento está coreografiado por mi propia imaginación. En esta fase de autoexploración, también encuentro que la gratitud se convierte en una fuerza magnética. Al reconocer y agradecer por las bendiciones presentes en mi vida, estoy sembrando las semillas para atraer más abundancia. La gratitud se convierte en un puente entre mi realidad actual y las posibilidades ilimitadas que yacen en el horizonte de mi imaginación. Al afirmar que yo soy toda la imaginación, también abrazo la idea de que soy un canal de expresión divina. Cada creación, cada logro, es una manifestación de la fuerza creativa que fluye a través de mí.
En este reconocimiento, encuentro una conexión más profunda con el tejido mismo del universo, comprendiendo que mi imaginación no solo es personal, sino también una expresión del cosmos. En el corazón de mi exploración interior, continúo desentrañando las profundidades de mi propia imaginación. La afirmación "yo soy toda la imaginación" resuena en mi ser como un mantra sagrado, abriendo puertas a reinos inexplorados de posibilidad. En esta fase, me sumerjo aún más en la comprensión de que mi capacidad creativa es verdaderamente ilimitada. Al aceptar plenamente que yo soy toda la imaginación, también reconozco que mi realidad es una expresión directa de mi mundo interior. Mis pensamientos, cual semillas plantadas en el jardín de mi mente, germinan y florecen, dando lugar a la experiencia tangible de mi existencia. Este reconocimiento me otorga un poder inmenso, el poder de elegir conscientemente las semillas que planto y, por ende, el tipo de cosecha que deseo cosechar. En este viaje introspectivo, la autoindagación se convierte en una herramienta esencial. A medida que escudriño las profundidades de mi ser, identifico creencias arraigadas que pueden actuar como barreras para la manifestación plena de mis deseos. La toma de conciencia de estas creencias limitantes me proporciona el poder de transformarlas, sustituyéndolas por pensamientos y creencias que alinean mi ser con la realidad que deseo crear. En este proceso, surge una comprensión profunda: la manifestación no es simplemente un acto de obtener cosas materiales, sino una expresión de amor propio. Al afirmar "yo soy toda la imaginación", estoy reafirmando mi valía intrínseca y mi derecho a una vida abundante y plena. Cada afirmación se convierte en un acto de amor hacia mí mismo, construyendo un puente entre mis deseos y su manifestación. La paciencia, en esta travesía, se revela como una virtud esencial. Al comprender que el tiempo es relativo en el reino de la imaginación, dejo de lado la urgencia y la impaciencia. Cada afirmación positiva es una inversión en mi futuro, creando una línea temporal donde mis deseos se despliegan en perfecta armonía con mi visión más profunda. En este universo de posibilidades, la sincronicidad se convierte en un elemento mágico en mi realidad cotidiana. Cada encuentro, cada experiencia, se entrelaza armoniosamente con mis pensamientos y creencias. Al afirmar "yo soy toda la imaginación", me vuelvo consciente de que estoy en constante sintonía con el flujo eterno de posibilidades que el universo despliega ante mí. La gratitud, en este proceso creativo, emerge como una fuerza magnética. Al reconocer y agradecer por las bendiciones presentes en mi vida, estoy sembrando las semillas para atraer más abundancia. La gratitud se convierte en un puente que conecta mi realidad actual con las infinitas posibilidades que mi imaginación vislumbra. Al afirmar que yo soy toda la imaginación, también abrazo la idea de que soy un canal de expresión divina. Cada creación, cada logro, es una manifestación de la fuerza creativa que fluye a través de mí. En este reconocimiento, encuentro una conexión más profunda con el tejido mismo del universo, comprendiendo que mi imaginación no solo es personal, sino también una expresión del cosmos. En el viaje de autodescubrimiento, la afirmación "yo soy toda la imaginación" se convierte en la brújula que guía mi travesía interior. En esta cuarta etapa de exploración, profundizo aún más en la comprensión de cómo cada aspecto de mi existencia está entrelazado con mi capacidad creativa ilimitada. Al reconocer que yo soy toda la imaginación, también acepto que mi realidad no es estática ni limitada por las circunstancias externas. Soy el director de mi propio espectáculo, el guionista que escribe las líneas de mi historia. Cada día es una página en blanco, esperando a ser llenada con la tinta de mis pensamientos y acciones. En este proceso, la atención plena se convierte en una herramienta poderosa. Al prestar atención consciente a mis pensamientos y palabras, filtro y elijo cuidadosamente aquellas que contribuyen a la narrativa de mi vida. Cada afirmación positiva, cada visualización clara, se convierte en un paso firme hacia la creación de la realidad que deseo experimentar. La comprensión de que yo soy toda la imaginación también me lleva a explorar la relación entre mi mente consciente y subconsciente. En este viaje, descubro que la coherencia entre lo que pienso conscientemente y lo que reside en las profundidades de mi subconsciente es esencial. Si bien puedo afirmar conscientemente mi deseo, es en la armonización con mis creencias subyacentes donde realmente se desata el poder de la manifestación. La creatividad se revela como la esencia misma de mi ser. Al afirmar mi conexión intrínseca con toda la imaginación, despierto a la idea de que soy un ser creativo por naturaleza.
Cada desafío se convierte en una oportunidad para expresar mi creatividad, encontrando soluciones únicas y fuera de lo común que reflejan mi capacidad de dar forma a la realidad según mi propia visión. En esta etapa, también reflexiono sobre la relación entre mis relaciones personales y mi capacidad de manifestar. Al reconocer que yo soy toda la imaginación, entiendo que las interacciones con los demás son espejos que reflejan mi propio mundo interior. Cada relación es una oportunidad para crecer y aprender, reconociendo que la realidad que co-creamos con otros es un reflejo de nuestras creencias compartidas. La responsabilidad toma un papel central en esta fase del viaje. Al aceptar que soy el creador de mi realidad, también acepto la responsabilidad de mis elecciones y acciones. No hay espacio para la victimización, ya que cada circunstancia es el resultado de mi participación activa en el proceso de manifestación. Esta conciencia me libera para dirigir mi energía hacia la creación consciente de la realidad que deseo. La vibración energética, en este viaje, también se revela como un factor clave en la manifestación. Al afirmar yo soy toda la imaginación, comprendo que mis pensamientos y emociones emiten una frecuencia que atrae experiencias afines. La sintonización con una frecuencia elevada, llena de amor, gratitud y positividad, se convierte en la clave para abrir puertas a niveles aún más profundos de creación consciente. Así, en esta parte del viaje introspectivo, profundizo en la comprensión de que mi capacidad creativa va más allá de la individualidad. Soy un tejido entrelazado en el tapiz cósmico de la imaginación. Cada pensamiento, cada palabra, contribuye a la trama infinita de posibilidades. Y la afirmación yo soy toda la imaginación se convierte en la melodía que guía mi participación activa en esta sinfonía universal de creación consciente. En la travesía continua de autodescubrimiento, la afirmación yo soy toda la imaginación sigue resonando como un mantra sagrado, guiándome en la exploración de los límites de mi propia creatividad. En esta quinta etapa, profundizo aún más en la comprensión de cómo mi conexión con la totalidad de la imaginación se manifiesta en la danza constante de mi vida cotidiana. Al abrazar completamente que yo soy toda la imaginación, comprendo que mi realidad es un lienzo en blanco esperando ser pintado con los colores vibrantes de mis pensamientos y emociones. Cada día se convierte en una obra maestra en proceso, y yo soy el artista que da vida a cada trazo con la certeza de que cada pincelada contribuye a la creación de mi realidad. En esta fase del viaje, también me sumerjo en la exploración de la intuición y la conexión con mi ser interior. La afirmación yo soy toda la imaginación se convierte en el eco que resuena en mi intuición, guiándome hacia elecciones y caminos que están en alineación con mi visión más profunda. La conexión con mi intuición se convierte en un faro que ilumina el sendero de la manifestación consciente. La expansión de mi conciencia se revela como un elemento esencial en este proceso creativo. Al aceptar plenamente que yo soy toda la imaginación, me libero de las limitaciones autoimpuestas y abrazo la idea de que mi capacidad creativa es ilimitada. Cada experiencia se convierte en una oportunidad para crecer y evolucionar, reconociendo que la manifestación no tiene fin y que siempre hay nuevas fronteras que explorar. La flexibilidad se convierte en una virtud valiosa en esta etapa. Al afirmar que yo soy toda la imaginación, entiendo que la rigidez mental actúa como un obstáculo para la libre circulación de la creatividad. La adaptabilidad se convierte en la llave que desbloquea nuevas posibilidades, permitiendo que mis pensamientos fluyan y se transformen con la misma facilidad que el agua encuentra su curso. En este proceso, también reflexiono sobre la importancia de la alegría y la gratitud en la manifestación. La afirmación yo soy toda la imaginación se convierte en un recordatorio de que la alegría es un catalizador poderoso para la creación consciente. Cada momento de gratitud se convierte en una semilla que florece en la realidad que deseo experimentar, recordándome constantemente que la manifestación es un acto de amor y aprecio por la vida misma. La comunicación se destaca como una herramienta crucial en esta etapa. Al afirmar con convicción que yo soy toda la imaginación, reconozco que mis palabras no solo son declaraciones, sino también hechizos que influyen en la realidad que estoy tejiendo. Cada conversación se convierte en una oportunidad para sembrar semillas de posibilidad, compartiendo mi visión con el mundo y permitiendo que mi energía creativa resuene en el universo. En este viaje introspectivo, también encuentro que la autoaceptación es fundamental. La afirmación yo soy toda la imaginación se convierte en un recordatorio de que cada aspecto de mi ser, incluso aquellos que considero desafíos o imperfecciones, contribuye a la riqueza y la complejidad de mi creatividad.
La aceptación incondicional de mí mismo se convierte en un acto poderoso de amor propio, permitiéndome fluir con la corriente de la manifestación consciente. Así, en esta parte del viaje, profundizo en la comprensión de que mi imaginación es la fuerza que impulsa mi existencia. Al afirmar yo soy toda la imaginación, me sumerjo en las aguas profundas de mi ser, navegando con confianza en el río ilimitado de posibilidades que se despliegan a través de mis pensamientos y acciones. La afirmación se convierte en el eco constante que me recuerda mi papel como creador consciente y participante activo en la danza eterna de la creación. En la penumbra de la sexta etapa de este viaje introspectivo, la afirmación yo soy toda la imaginación resuena con una claridad aún más profunda, guiándome en la exploración de los misterios de mi propia creatividad. Ahora, más que nunca, me sumerjo en la comprensión de que cada pensamiento, cada palabra, es una fuerza creadora que da forma a la realidad que habito. Al abrazar completamente que yo soy toda la imaginación, también reconozco la interconexión entre mi mundo interno y el mundo que percibo externamente. Cada experiencia es un reflejo de mi estado interno, y al afirmar mi conexión con toda la imaginación, asumo la responsabilidad de dirigir la orquesta de mi vida con melodías de amor, éxito y abundancia. En esta fase del viaje, la visualización se destaca como una práctica esencial. Al afirmar con certeza que yo soy toda la imaginación, comprendo que mi capacidad para imaginar imágenes claras y vívidas es una herramienta poderosa en la creación consciente. La visualización se convierte en el lienzo sobre el cual pinto las escenas de mis deseos, permitiendo que mi imaginación dé vida a la realidad que anhelo. La conexión con la energía universal se revela como una fuente inagotable de inspiración. Al afirmar que yo soy toda la imaginación, me sintonizo con la vibración del universo, permitiendo que esa energía fluya a través de mí. La meditación se convierte en un portal hacia dimensiones más elevadas de conciencia, donde puedo recibir visiones e ideas que nutren mi creatividad. En este proceso, la autenticidad se convierte en un faro que guía mi expresión creativa. Al afirmar yo soy toda la imaginación, me libero de las expectativas externas y permito que mi verdadero ser se exprese sin restricciones. Cada acto creativo se convierte en una celebración de mi singularidad, una danza única en la sinfonía de la creación. La aceptación de la dualidad se presenta como una lección fundamental. Al afirmar con certeza que yo soy toda la imaginación, comprendo que tanto la luz como la oscuridad son elementos esenciales en mi paleta creativa. La sombra no es algo a temer, sino una fuerza que puede ser transformada y utilizada para dar más profundidad y contraste a mis creaciones. En esta etapa, también reflexiono sobre la relación entre mi cuerpo y mi capacidad creativa. Al afirmar que yo soy toda la imaginación, reconozco que mi cuerpo es el templo que alberga la chispa divina de la creatividad. La atención consciente a mi bienestar físico se convierte en un acto de amor hacia mi capacidad de manifestar, reconociendo que la salud y la vitalidad son aliadas en mi viaje creativo. La conexión con la naturaleza también se destaca como una fuente de inspiración. Al afirmar yo soy toda la imaginación, me sintonizo con la inteligencia creativa que se manifiesta en el mundo natural. Cada elemento, cada criatura, me enseña lecciones sobre la manifestación consciente, recordándome que soy parte integral de la red interconectada de la creatividad universal. Ahora, profundizo en la comprensión de que mi imaginación es un puente entre el mundo visible e invisible. Al afirmar con certeza que yo soy toda la imaginación, me aventuro en los reinos más profundos de la creatividad, donde las fronteras entre lo real y lo imaginario se desdibujan. La afirmación se convierte en un mantra que resuena en cada fibra de mi ser, recordándome que soy el creador consciente de la historia que se despliega ante mí. En la séptima etapa de este viaje profundo dentro de mi propia imaginación, la afirmación yo soy toda la imaginación resuena con una potencia aún más elevada, llevándome a explorar los misterios más sutiles de mi ser. En este punto del viaje, la comprensión se vuelve más sutil, y me sumerjo en la esencia misma de mi creatividad, reconociendo que cada pensamiento es una semilla que da frutos en la realidad que habito. Al aceptar completamente que yo soy toda la imaginación, también me sumerjo en la comprensión de que mi capacidad de crear va más allá de los límites del tiempo y el espacio. La afirmación se convierte en un mantra que trasciende las limitaciones temporales, recordándome que mi creatividad no está confinada al presente, también tiene el poder de dar forma al pasado y al futuro. En esta fase, profundizo en la conexión entre mi mente consciente y el vasto océano de mi subconsciente.
Al afirmar yo soy toda la imaginación, entiendo que la coherencia entre mis pensamientos conscientes y las creencias arraigadas en mi subconsciente es fundamental para desatar todo el potencial creativo. La armonización de estos dos niveles de conciencia se convierte en un acto de equilibrio que impulsa mi capacidad de manifestación. La rendición también emerge como una lección crucial. Al afirmar con certeza que yo soy toda la imaginación, reconozco que hay aspectos de mi vida que están más allá de mi control directo. La rendición no implica resignación, sino la confianza en que el universo conspira a mi favor, llevando mis deseos a la manifestación de la manera más perfecta y armoniosa posible. La conciencia de unidad se destaca en esta etapa del viaje. Al afirmar yo soy toda la imaginación, comprendo que mi creatividad es inseparable de la creatividad universal. Cada pensamiento positivo, cada acto creativo, resuena en la vastedad del cosmos, contribuyendo a la danza cósmica de la creación. La afirmación se convierte en un eco que resuena en cada rincón del universo, recordándome que soy un participante activo en la trama infinita de posibilidades. En esta fase más sutil del viaje introspectivo, también exploró la relación entre el arte y la vida. Al afirmar que yo soy toda la imaginación, entiendo que mi vida es mi obra maestra, y cada día es una oportunidad para crear un lienzo vibrante de experiencias. El arte no se limita a la creación visual, se manifiesta en cada elección, en cada interacción, en la danza constante de mi existencia. La gratitud se convierte en un hilo dorado que atraviesa esta etapa. Al afirmar yo soy toda la imaginación, la gratitud se convierte en una expresión consciente de aprecio por cada momento de mi existencia. Cada experiencia, incluso los desafíos, se perciben como oportunidades para aprender y crecer, recordándome que la gratitud es el núcleo de la creación consciente. La expansión de la conciencia también se manifiesta en la conexión con el infinito. Al afirmar con certeza que yo soy toda la imaginación, me libero de las limitaciones autoimpuestas y permito que mi mente se expanda hacia horizontes ilimitados. La imaginación se convierte en un vehículo que trasciende los límites de lo conocido, explorando dimensiones más allá de la comprensión convencional. En este punto, me adentro aún más en los misterios de mi propia creatividad, explorando las dimensiones más profundas de mi capacidad para dar forma a la realidad con mis pensamientos y emociones. Al aceptar plenamente que yo soy toda la imaginación, también reconozco que mi poder creativo no solo se manifiesta en los momentos de intención consciente, sino que es una fuerza constante que fluye a través de mí en cada respiración. Cada pensamiento, cada emoción, es una contribución a la trama en constante evolución de mi vida. En esta fase, la conexión con mi ser espiritual se revela como un aspecto esencial de la creatividad consciente. Al afirmar con certeza que yo soy toda la imaginación, me abro a la guía divina que fluye a través de mi ser. La meditación se convierte en un acto sagrado, un puente que conecta mi conciencia individual con la conciencia universal, permitiéndome acceder a las infinitas posibilidades que la imaginación ofrece. La expresión artística toma un papel destacado en este punto del viaje. Al afirmar yo soy toda la imaginación, entiendo que mi capacidad para crear no se limita a pensamientos y palabras, sino que se extiende a través de formas visuales y sonoras. Cada obra de arte, ya sea pintura, música, escritura o cualquier forma de expresión, se convierte en un testimonio tangible de mi conexión con la fuente creativa universal. La rendición se presenta como una lección crucial en esta etapa. Al afirmar con certeza que yo soy toda la imaginación, comprendo que hay un flujo natural en el proceso creativo. La resistencia se disuelve, permitiendo que la creatividad fluya a través de mí sin obstáculos. La rendición no es una rendición a la derrota, sino un acto de confianza en la sabiduría inherente de la imaginación. La exploración de la sombra se intensifica en esta fase. Al afirmar yo soy toda la imaginación, acepto la totalidad de mi ser, incluidos los aspectos que podrían haber sido previamente ignorados o rechazados. La integración de la sombra se convierte en una danza con la dualidad, reconociendo que en la oscuridad también yace la semilla de la creación. En este proceso, también reflexiono sobre la importancia de compartir mi creatividad con el mundo. Al afirmar que yo soy toda la imaginación, entiendo que mi expresión creativa no solo es para mi beneficio personal, sino que también puede inspirar y elevar a otros. Cada creación se convierte en un regalo que comparto con la humanidad, contribuyendo a la creación colectiva de una realidad más rica y vibrante. La gratitud, en esta etapa avanzada,
se convierte en una fuerza que impulsa mi creatividad. Al afirmar con certeza que yo soy toda la imaginación, agradezco por cada momento de inspiración, por cada desafío que me impulsa a crecer, y por la oportunidad de ser un canal para la expresión de la creatividad universal. En este fascinante viaje a través de la imaginación, hemos explorado juntos las profundidades de nuestro poder creativo y la conexión intrínseca con toda la imaginación. Espero que estas reflexiones hayan resonado contigo de la misma manera en que lo han hecho conmigo. Tu perspectiva y tus pensamientos son valiosos para nosotros. Nos encantaría conocer cómo estas ideas han impactado tu vida y qué descubrimientos has hecho en tu propio camino creativo. Comparte tus pensamientos en la caja de comentarios a continuación. Si este video ha tocado algún rincón especial de tu ser, te invitamos a expresar tu aprecio dando un like. Tu interacción no solo nos impulsa, sino que también contribuye a que este mensaje alcance a más personas que podrían beneficiarse de estas reflexiones. Y si aún no eres parte de nuestra comunidad, te invitamos a unirte suscribiéndote al canal. Aquí, exploramos juntos las maravillas de la imaginación y la creación consciente, formando una familia comprometida con el crecimiento y la expansión de la conciencia. Finalmente, comparte este contenido con aquellos a quienes creas que pueda inspirar. La imaginación es una fuerza poderosa que puede transformar vidas, y al compartir este mensaje, extendemos las alas de la creatividad hacia un público más amplio. Agradecemos tu participación y esperamos seguir explorando juntos los secretos de la manifestación consciente en futuros viajes. Hasta la próxima aventura creativa.